Mi encuentro con Lucas. Hace algunos años, cuando tenía 28 y me encontraba recién soltera, mi curiosidad me llevó a descargar Tinder sin la menor intención de encontrar pareja. Trabajaba para una empresa de marketing y mi vida estaba bastante ocupada como para dedicarme a buscar un nuevo amor. Sin embargo, un perfil llamó poderosamente mi atención: Raúl. Era un chico realmente guapo y tras un breve intercambio de hola, perdí el interés en la app y la borré. Las semanas siguientes transcurrieron con normalidad, hasta que empecé a notar algo peculiar en mi camino al trabajo. Siempre me cruzaba con un chico extraordinariamente guapo, que me recordaba mucho a Raúl. Al principio, no le di mayor importancia, aunque no podía negar la extraña coincidencia. Para evitar encuentros incómodos, decidí tomar otra ruta al trabajo. Sin embargo, incluso con este cambio, volví a cruzármelo. Esto despertó mi curiosidad y reinstalé Tinder para confirmar si era él. Aunque lo encontré, no me atreví a escribirle y sintiéndome algo paranoica, borré la app nuevamente. Un día, en el trabajo, recibí un ramo de flores con una nota que solo llevaba la inicial R y estaba dirigido a Ana María, es decir, a mí. Esto me dejó confundida y francamente un poco asustada. Mi mente no podía evitar pensar en Raúl de Tinder, pero algo dentro de mí sabía que la situación se estaba saliendo de control. Decidí hablar con mi primo, quien trabaja como investigador privado. Le conté todo lo que había sucedido y él accedió a hacer un seguimiento. Unos días después, me llamó visiblemente alarmado. Lo que descubrió fue perturbador. Prima, tienes que tener mucho cuidado. Ya sé dónde vive y pude entrar a su casa. Tiene un álbum de mujeres desaparecidas, cada una con un chequeo al lado. Hay 2 fotos en el álbum que aún no tienen chequeo, y una de ellas eres tú. Palidecí al escuchar esto. Claramente, esto no era normal. Decidí hablar con mi jefe y explicarle mi situación. Afortunadamente fue muy comprensivo y me permitió hacer teletrabajo mientras se resolvía mi situación. Mientras tanto, mi primo presentó todas las pruebas a la policía, y Raúl, cuyo verdadero nombre era Simón, fue capturado. Aunque hoy puedo andar un poco más tranquila, esta experiencia me enseñó a ser mucho más cuidadosa. Nunca imaginé que una simple curiosidad por una aplicación de citas podría llevarme por un camino tan oscuro y peligroso. Esta historia se ha convertido en un constante recordatorio de los riesgos que corremos al exponernos en el mundo digital y la importancia de proteger nuestra privacidad e integridad a toda costa. Mi aventura en Tinder. Mi nombre es Arnaldo y lo que estoy a punto de contarte cambió mi forma de ver las citas en línea para siempre. Todo comenzó hace un par de años, cuando, tras una larga relación, me encontré soltero y decidí explorar Grindr en busca de compañía y quizás algo más. No tardé en conectar con alguien especial, Lucas, cuyo carisma y atractivo me atrajeron desde el principio. Conversamos durante días, intercambiando mensajes era de lo más trivial. Finalmente, acordamos encontrarnos en su departamento. La noche del encuentro fue emocionante. Lucas era aún más encantador en persona. Sin embargo, lo que comenzó como una velada prometedora se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. En medio de nuestra intimidad, la puerta de la habitación se abrió bruscamente para revelar a un hombre furioso que resultó ser el novio de Lucas. Pero no era un novio cualquiera, era policía. Antes de que pudiera procesar completamente la situación, el policía, fuera de control, sacó su arma y disparó al aire. El pánico se apoderó de mí. Lucas intentaba calmar a su pareja, pero yo sabía que tenía que actuar rápido si quería salvar mi vida. En un acto de desesperación, corrí hacia la ventana y sin pensarlo 2 veces, me lancé desde el 2.º piso del edificio. El aterrizaje fue brutal. Sentí un dolor inmenso al fracturarme el pie y sufrir un esguince. A pesar del dolor, la adrenalina me impulsó a levantarme y alejarme lo más rápido que pude del lugar. La noche que había empezado con la promesa de una conexión se convirtió en una lucha por mi supervivencia. En los días siguientes, mientras me recuperaba de mis heridas, reflexioné sobre lo ocurrido. Me consideraba inocente, creyendo haber conocido a un chico soltero y disponible. La verdad era que había caído en una situación peligrosa por no haber indagado lo suficiente sobre Lucas y su vida personal. Desde ese incidente, mi enfoque hacia las citas en línea ha cambiado radicalmente.
Aprendí de la manera más dura la importancia de hacer preguntas y verificar la situación sentimental de las personas con las que planeo encontrarme. Aunque las aplicaciones de citas pueden ofrecer conexiones significativas, también es esencial proceder con cautela y proteger nuestra seguridad ante todo. Este evento fue un punto de inflexión en mi vida. Ahora comparto mi historia en la esperanza de que otros puedan aprender de mi experiencia y tomar las medidas necesarias para protegerse en el mundo digital de las citas. La búsqueda del amor o de la compañía no debería poner en riesgo nuestra integridad física o emocional. Desde entonces, he sido mucho más cuidadoso, siempre recordando que detrás de cada perfil hay una historia real y a veces complicaciones que nunca podríamos imaginar. Mi nombre es Rosa. Me llamo Rosa y esta es una historia que, sinceramente, desearía no tener que contar. Mi travesía en el mundo de las citas online ha sido, como mínimo, tumultuosa. Tras varias decepciones en Tinder y Grindr, decidí darle una oportunidad a OkCupid, una plataforma que prometía conexiones más profundas basadas en intereses y personalidades compatibles. Nunca imaginé que esta decisión me llevaría por un camino tan oscuro. Como asesora de gobierno, mi posición me proporcionaba una buena remuneración, detalle que, sin darme cuenta, se convertiría en el foco de una experiencia aterradora. Al poco tiempo de explorar OkCupid, coincidí con alguien que parecía diferente, Sebastián. Atractivo, encantador y con una aparente afinidad con mis intereses, nuestra primera cita fue lo que yo consideraría un éxito. Sin embargo, esa ilusión se desvanecería rápidamente. Tras nuestro segundo encuentro, las verdaderas intenciones de Sebastián comenzaron a salir a la luz. Su interés no residía en quién yo era, sino en lo que yo tenía. Empezó a mostrarse obsesivamente interesado en mi situación financiera, llegando incluso a sugerir inversiones conjuntas y otros asuntos monetarios que, retrospectivamente, eran claras señales de alerta. La situación escaló rápidamente cuando, después de rechazar sus avances y propuestas financieras, Sebastián comenzó a seguirme. Me mostró mi récord de historial crediticio. Eso me pareció muy perturbador. ¿Cómo consiguió esa información? Esta persecución no solo era perturbadora, sino también aterradora, culminando en un intento de agresión que, afortunadamente, fue interrumpido por la intervención oportuna de algunos testigos. Esa noche, mi sensación de seguridad quedó completamente destrozada, pero también marcó el inicio de la reivindicación. Gracias a la ayuda de aquellos testigos y las pruebas que pude recopilar, Sebastián enfrentó cargos legales. El proceso no fue fácil. Estuvo lleno de momentos de duda y miedo. Sin embargo, me aferré a la creencia de que nadie debería tener que pasar por algo así. La justicia, aunque lenta, finalmente se sirvió, y Sebastián fue responsabilizado por sus acciones. Esta experiencia me ha enseñado lecciones valiosas sobre la importancia de proteger mi privacidad y estar atenta a las señales de advertencia. He aprendido a ser más cautelosa, no solo en el ámbito de las citas online, sino en todos los aspectos de mi vida. Ahora comparto mi historia en la esperanza de que pueda servir como un recordatorio de que, aunque buscar conexión es una parte fundamental de la experiencia humana, la seguridad personal debe ser siempre la prioridad. Desde entonces, mi enfoque hacia las citas ha cambiado drásticamente. Prefiero entornos más seguros y transparentes, donde la honestidad y el respeto mutuo sean la base de cualquier relación, ya sea amistosa o romántica. Si bien el camino hacia la recuperación ha sido largo y, en ocasiones, solitario, también me ha permitido redescubrir mi fuerza y resiliencia. Soy Rosa, una sobreviviente, y mi historia es una de superación y cautela en la era digital. La navaja. Me llamo Nicolás y esta es la historia de una noche que jamás olvidaré. La adrenalina, el miedo y la culpa se mezclaron en un cóctel explosivo que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi amigo Julián me recomendó una app de citas llamada Happn. De esa forma conocí a una chica llamada Milagros. Un día fuimos a comer, salimos a tomar unos tragos. Finalmente, luego de muchas copas, me dijo para ir a un hotel. Me pareció que esto iba muy rápido y eso me hizo sentir más guapo de lo que ya soy. Llegamos al hotel y Milagros pidió unos tragos más para seguir bebiendo. Ella era una mujer atractiva, pero algo en su mirada me inquietaba.
Compartimos unas copas de vino, tequila, y la conversación fluía con naturalidad. Sin embargo, en un momento dado, me di cuenta de que yo estaba un poco mareado y perdiendo la coordinación, sentía que me quería quedar dormido. Aprovechando mi estado, Milagros se levantó de la cama y se dirigió hacia el baño. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda al verla regresar con un objeto filudo en la mano. Su mirada, antes serena, ahora era un torrente de furia y determinación. En un acto reflejo, me levanté de la cama y se me quitó el cansancio en un 2x3. La adrenalina me había quitado el sueño y el miedo me daba la fuerza para actuar. ¿Qué te pasa, Milagros?, pregunté con voz temblorosa. Ella rompió a llorar y entre sollozos me dijo: «Lloro porque no me dio tiempo de hacerlo. Lloro porque quise vengar a mi hermana». Confundido y aterrorizado, le pregunté quién era su hermana y qué había pasado. «Mi hermana es Claudia», dijo con la voz entrecortada. «Claudia del Oeste». Un escalofrío aún más intenso me recorrió el cuerpo. Claudia del Oeste era una mujer que había conocido años atrás, una época de mi vida turbulenta y llena de errores. Una mujer que, por culpa de mi inmadurez y mis malas decisiones, había terminado internada en un psiquiátrico. «No me digas que eres la hermana de Claudia», le supliqué. Milagros asintió con la cabeza. «Sí, lo soy», dijo con amargura. «Y tú eres el responsable de su desgracia. La dejaste sola, rota y sin nadie que la ayudara. Te merecías lo que te iba a hacer». En ese momento me invadió una ola de culpa y remordimiento. «Lo siento, Milagros», dije con la voz quebrada. «Lo siento por tu hermana Claudia. En ese tiempo era joven y no sabía lo que quería. No merezco esto que me ibas a hacer, pero créeme, Claudia no era culpable de nada. Sus problemas psiquiátricos eran de familia. Mi conciencia está tranquila, pero desde entonces tengo mucho más cuidado con las mujeres. Han pasado 5 años desde aquella noche y sigo soltero. La experiencia me marcó profundamente y me dejó una cicatriz imborrable. A veces, en las noches de insomnio, me atormenta la idea de lo que pudo haber pasado si no hubiera reaccionado a tiempo. Y aunque mi conciencia está tranquila, sé que el dolor y la rabia de Milagros son un fantasma que me acompañará para siempre. Mi primera experiencia con app de citas. Desde que tengo memoria, siempre he parecido mayor de lo que soy. Con apenas 22 años, la gente suele estimarme una década más, quizás por mi forma de vestir, mi barba espesa o mi mirada, que muchos describen como demasiado experimentada para mi edad. Esa peculiaridad mía nunca me había causado problemas, hasta que decidí aventurarme en el mundo de las citas online. A través de la plataforma eHarmony, conocí a alguien que, pensé, podría entenderme. Una mujer de 36 años que, a través de nuestras conversaciones, parecía tener un alma afín a la mía. Decidimos encontrarnos, y fue ahí donde todo tomó un giro que jamás habría imaginado. El día del encuentro, me preparé con especial cuidado, eligiendo mi ropa con la esperanza de impresionar y al mismo tiempo parecer natural. Llegué puntual al lugar acordado, su apartamento, lo cual, retrospectivamente, fue mi primer error. Toqué el timbre, ella me dijo que pase, me dijo que dejaría la puerta abierta porque le urgía ir al baño. Eso debería haberme alertado, pero la emoción del momento me cegó. Entré a su apartamento, cerré la puerta y noté que inmediatamente se activó un seguro de la puerta. Pensé que solo sería una seguridad extra, una medida adecuada que puede tomar una mujer soltera. El apartamento estaba un poco descuidado, se notaba que no hacía limpieza frecuentemente. No parecía un lugar muy romántico. Pensé que podíamos salir a un restaurante muy bonito que estaba a unos 10 minutos. El tiempo pasaba y su ausencia se prolongaba, lo que me llevó a preocuparme. ¿Le habría pasado algo? Decidí cerciorarme de que todo estuviera bien, guiado por una preocupación genuina. Al acercarme al baño, escuché un ruido sordo, como algo o alguien moviéndose torpemente. Golpeé suavemente la puerta, llamando su nombre, pero no recibí respuesta. Mi corazón latía con fuerza, presa de un presentimiento que no lograba identificar. Empujé la puerta, que no estaba cerrada con llave, y lo que Six me heló la sangre. No era ella. Nunca había sido ella. En el baño encontré a un hombre. Su rostro tenía una facie de sorpresa y malicia, sosteniendo en sus manos mordazas y cuerdas. Su mirada se clavó en la mía, y en ese instante
comprendí la trampa en la que había caído. La persona con la que había estado hablando, con quien había compartido fragmentos de mi ser, no existía. Siempre había sido él. El miedo se apoderó de mí, pero no permití que me inmovilizara. La adrenalina me impulsó a actuar, a defenderme. La lucha fue caótica, movidos ambos por el instinto de supervivencia. Con un golpe afortunado, logré incapacitarlo momentáneamente y escapé por la ventana del apartamento, hacia un apartamento contiguo, llevándome conmigo el terror de lo que acababa de suceder. Una vez a salvo, y tras denunciar lo ocurrido a las autoridades, tuve tiempo de reflexionar sobre lo acontecido. La experiencia me dejó una lección grabada a fuego: la importancia de protegerse, de no confiar ciegamente en el mundo digital. Me di cuenta de lo peligroso que es encontrarse en privado sin conocer realmente a la otra persona. Desde entonces, prometí nunca más subestimar el valor de elegir lugares públicos para las primeras citas, un escenario donde la seguridad personal no esté en juego. Este suceso cambió mi vida, mi forma de ver a los demás y la manera en que decido confiar. Aprendí, de la manera más dura posible, que en el juego del amor en línea, no solo se trata de encontrar a alguien compatible, sino también de salvaguardar la propia integridad física y emocional. No volveré a hacer la misma elección, no cometeré el mismo error. Y si mi historia sirve para prevenir a otros, habrá valido la pena compartirla. Me encontré con un acosador. Mi nombre es Alexandra, y esta es la historia de cómo una búsqueda de conexión a través de Lobo me llevó por un camino oscuro del que apenas escapé. Tras una ruptura dolorosa, mi corazón buscaba consuelo, y en ese vacío, la idea de conocer a alguien nuevo se sintió como un faro de esperanza. Fue así como me topé con Julio Sarmiento en Lobo, un hombre que parecía salir de un sueño, generoso y encantador, dispuesto a cubrir cada cita con extravagancias que yo no podía ni imaginar. Al principio, me dejé llevar por la corriente de su generosidad, confundiendo sus regalos y atenciones como gestos de afecto genuino. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma. Su generosidad, antes encantadora, empezó a parecer sospechosa, casi como si intentara comprar mi afecto o, peor aún, mi dependencia. Con el tiempo, mi intuición no pudo ser ignorada, y al confrontarlo sobre su vida, descubrí la verdad: tenía esposa. Ese momento marcó el fin de lo que había creído que era una relación prometedora. Decidí terminar las cosas, esperando que, a pesar de todo, pudiéramos separarnos de manera civilizada. No obstante, lo que siguió fue una reacción violenta que jamás hubiera imaginado de alguien que, en un momento, consideré cercano. Julio no solo recurrió a amenazas, sino que también invadió mi privacidad de las formas más viles, enviando fotos íntimas a mis familiares y dejando fotografías en mi apartamento como un recordatorio tenebroso de su presencia. El miedo se apoderó de mí, convirtiendo cada día en una prueba de supervivencia, temiendo el momento en que Julio decidiera llevar sus amenazas a la realidad. Un día, al llegar a la oficina, el ambiente se sentía diferente. Había una especie de expectación en el aire, como si todos esperaran por algo extraordinario. Sobre cada escritorio, incluido el mío, había paquetes envueltos con una precisión casi quirúrgica, regalos anónimos que nadie esperaba. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas confundidas, preguntándonos quién podría haber dejado esos obsequios. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, todos comenzamos a abrir los paquetes casi al unísono. Lo que encontré dentro heló mi sangre y convirtió mi curiosidad en horror. Eran fotografías mías realizando actividades cotidianas por toda la ciudad. Cada imagen capturaba momentos en los que estaba completamente ajena a la presencia del fotógrafo. Era evidente que habían sido tomadas a distancia, algunas incluso desde ángulos que insinuaban una vigilancia meticulosa y prolongada. No había rastro de Julio Sarmiento en ninguna de las imágenes, pero no cabía duda de que él estaba detrás de esto. Su obsesión había trascendido los límites de nuestra relación fallida para invadir mi espacio personal y profesional de la manera más perturbadora posible. Este incidente marcó un punto de inflexión. Lo que antes era miedo se convirtió en una determinación férrea por proteger mi privacidad y buscar justicia. La invasión a mi vida privada, ahora expuesta ante mis colegas, no solo era una violación de mi intimidad, sino también un acto de agresión que no podía quedar sin respuesta.
Con el apoyo de mi oficina, inicié el proceso legal que eventualmente llevaría a Julio Sarmiento a enfrentar las consecuencias de sus actos. Este capítulo oscuro de mi vida me enseñó la importancia de la seguridad personal y la vigilancia, especialmente en la era digital, donde las distancias se acortan con el clic de una cámara. Finalmente, el ciclo de terror llegó a su fin cuando Julio fue arrestado. La investigación reveló que yo no era la única víctima. Había más mujeres que, como yo, habían sido seducidas y luego amenazadas o extorsionadas. Julio había estado financiando su fachada de hombre generoso y preocupado a través de un elaborado esquema de engaños, y sus extravagancias eran solo una máscara para ocultar su verdadera intención de manipular y controlar. Esta experiencia me enseñó lecciones dolorosas sobre la importancia de proteger mi privacidad y ser más cautelosa en el mundo de las citas en línea. La vulnerabilidad que sentí en mi búsqueda de conexión fue explotada de la manera más cruel, recordándome que detrás de las pantallas, las intenciones pueden ser tan oscuras como la noche. Desde entonces, he aprendido a valorar mi seguridad y bienestar por encima de la necesidad de encontrar compañía. Aunque el camino hacia la recuperación ha sido largo y lleno de obstáculos, me he fortalecido, prometiendo nunca más ignorar mi intuición. La historia de Alexandra y Julio Sarmiento es un recordatorio sombrío de que, en la búsqueda del amor, debemos protegernos de aquellos que se esconden detrás de máscaras de falsa generosidad. Reencuentro inesperado. Mi nombre es Elena, tengo 28 años y soy diseñadora gráfica en una pequeña agencia creativa. Siempre soñé con abrir mi propio estudio de diseño, un espacio donde la creatividad y la pasión por el arte se entrelazaran en cada proyecto. Ese sueño se rompió, sin embargo, cuando mi socio y yo tuvimos que cerrar nuestro estudio recién inaugurado debido a dificultades financieras inesperadas. Con el corazón roto y mi confianza sacudida, busqué consuelo y distracción en las conexiones humanas, lo que me llevó a descargar Tinder. Deslizar a través de Tinder se convirtió en mi escape nocturno, un mundo donde podía ser quien quisiera ser, sin el peso de mis fracasos. Una noche, mientras navegaba por la aplicación, mi corazón se detuvo al ver un rostro familiar entre los perfiles. Álvaro, mi exnovio, con quien había tenido una relación tumultuosa y dolorosa. Terminamos hace años, después de que sus celos y comportamiento posesivo se volvieran insoportables. Verlo de nuevo, sonriendo en su foto de perfil como si el pasado nunca hubiera existido, desató un torbellino de emociones y una ansiedad que creí haber dejado atrás. Contra mi mejor juicio, deslicé hacia la derecha, impulsada por una mezcla de curiosidad y la necesidad de cerrar un capítulo de mi vida. Para mi sorpresa, hicimos match. Álvaro me escribió casi de inmediato con un «Hola, Elena. Ha pasado mucho tiempo». Esa simple frase fue suficiente para que mi corazón latiera descontroladamente y mi mente se llenara de recuerdos conflictivos. Nos encontramos para tomar café en un lugar público, una decisión que tomé por precaución. Álvaro no había cambiado mucho, seguía siendo encantador y carismático, pero detrás de su sonrisa podía percibir el mismo aire de control y posesividad. La conversación fue superficial al principio, pero poco a poco se volvió más personal. Me contó sobre su vida, sus trabajos, como si estuviera tratando de impresionarme o tal vez de reconquistarme. Al salir de la cafetería, sentí una mezcla de alivio y desasosiego. Aunque había sido agradable ver que Álvaro parecía haber madurado, la ansiedad que había sentido antes de nuestro encuentro persistía. Esa noche me costó dormir, reviviendo una y otra vez nuestra conversación y las sensaciones que había despertado. En las semanas siguientes, Álvaro intentó mantenerse en contacto, enviándome mensajes casi todos los días. Cada notificación de mi teléfono se convirtió en una fuente de ansiedad. A pesar de que parte de mí quería creer que las personas podían cambiar, otra parte estaba aterrada de volver a caer en un ciclo de toxicidad. Esta ansiedad constante comenzó a afectar mi trabajo y mi bienestar emocional. Finalmente, decidí que era necesario establecer límites por mi propia salud mental. Le envié un mensaje a Álvaro explicándole que, aunque apreciaba haber tenido la oportunidad de reconectar, era mejor para ambos seguir caminos separados. Bloqueé su número y su perfil en Tinder, una decisión difícil pero necesaria.
Este reencuentro inesperado me enseñó que, aunque el pasado forma parte de quienes somos, no tiene que definir nuestro futuro. Aunque mi ansiedad persistió durante algún tiempo, cada día se hizo más manejable. Me di cuenta de que cerrar un capítulo no siempre significa obtener todas las respuestas o reparar lo que se rompió, sino aprender a vivir con ello y seguir adelante, un paso a la vez. Y quizás, en ese proceso, encontrar la fuerza para reconstruir mis sueños, esta vez sobre una base más sólida. Persecución y privacidad invadida. Mi nombre es Daniel, tengo 31 años y trabajo como periodista en una revista local especializada en cultura y entretenimiento. Siempre soñé con escribir novelas de misterio que capturaran la imaginación de los lectores alrededor del mundo, transportándolos a un universo donde cada palabra tejiera una intrincada red de secretos y revelaciones. Sin embargo, ese sueño parecía cada vez más lejano, eclipsado por las demandas de mi trabajo diario y una serie de relaciones fallidas que dejaron mi autoestima por los suelos. Después de una experiencia particularmente dolorosa en Tinder, donde la conexión que creí haber encontrado se desvaneció en un mar de mentiras y engaños, decidí darle una oportunidad a Grindr, esperando que tal vez, en un espacio diferente, podría encontrar a alguien con quien realmente resonara. Al principio, Grindr me ofreció exactamente lo que necesitaba: conversaciones interesantes, la posibilidad de conocer gente nueva sin las expectativas y presiones que había experimentado en Tinder. Fue en este espacio virtual donde conocí a Alex, alguien que parecía entenderme de una manera que pocos lo habían hecho. Compartíamos intereses, risas y, lo que es más importante, una visión del mundo que nos hacía sentir menos solos. Con Alex sentí que finalmente había encontrado una conexión genuina, algo que me había eludido durante tanto tiempo. Sin embargo, mi alivio y felicidad se vieron rápidamente ensombrecidos por una serie de eventos perturbadores. Poco después de comenzar a salir con Alex, empecé a recibir comentarios desagradables en mis publicaciones de redes sociales. Al principio, eran críticas veladas o preguntas incómodas sobre mi vida privada, pero pronto escalaron a insultos abiertos y amenazas. Alguien estaba invadiendo mi privacidad de manera sistemática y maliciosa, y cada notificación en mi teléfono se convirtió en una fuente de ansiedad. Decidí bloquear a los usuarios desconocidos y hacer privadas todas mis cuentas, pero el daño ya estaba hecho. Mi sentido de seguridad había sido violado y ya no sabía en quién confiar. Fue entonces cuando decidí presentar una denuncia formal en la estación de policía local, esperando encontrar alguna solución, o al menos un poco de paz. Lo que descubrieron las autoridades fue más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Al investigar los perfiles desde los cuales se habían originado los comentarios, encontraron una serie de fotografías de jóvenes desaparecidos, todos usuarios de Grindr como yo. Esto desencadenó una investigación más amplia para determinar si había alguna conexión entre mi acosador y la desaparición de estos chicos. La policía me informó que estaban tomando el caso con la mayor seriedad y que mi denuncia podría ser clave para desentrañar una red mucho más oscura y peligrosa de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. La revelación me dejó con un profundo sentimiento de culpabilidad por cualquier posible papel involuntario que mi interacción en Grindr pudiera haber jugado en estos eventos horribles. La experiencia transformó mi percepción de la privacidad y la seguridad en línea. Aprendí de la manera más dura que compartir información personal en Internet puede tener consecuencias imprevisibles y a veces aterradoras. Mientras la investigación continúa, he decidido dar un paso atrás de las citas en línea y concentrarme en reconstruir mi vida lejos del escrutinio y peligro potenciales del mundo digital. Esta serie de eventos me enseñó la importancia crítica de proteger mi información personal y estar consciente de las señales de alerta en las interacciones en línea. Aunque he decidido no renunciar a mi sueño de escribir novelas de misterio, ahora sé que el verdadero misterio es la profundidad desconocida del alma humana y hasta dónde están dispuestos a llegar algunos para satisfacer sus oscuros deseos. Amenaza y abuso. Me llamo Clara, tengo 29 años y soy arquitecta. Desde pequeña soñé con encontrar a mi compañero ideal, alguien que compartiera mis pasiones y mi amor por el arte. Pero tras varios intentos fallidos y corazones rotos, mi esperanza comenzó a desvanecerse.
Fue entonces cuando, impulsada por la curiosidad y la soledad, decidí instalar Tinder, esperando que tal vez, en ese vasto mar de perfiles, encontraría a mi alma gemela. Al principio la experiencia fue abrumadora. Deslizar a un lado y al otro, esperando que algún rostro, alguna descripción, resonara conmigo. Y entonces apareció él. Marcos, 32 años, ingeniero y músico en sus tiempos libres. Su sonrisa era cautivadora y su perfil, una mezcla perfecta de inteligencia, sensibilidad y sentido del humor. No tardamos en hacer match y después de unas semanas de mensajes que se transformaron en largas llamadas, sentí que había encontrado a alguien especial. Nuestra primera cita fue mágica. Marcos era aún más encantador en persona y sentía que de alguna manera el destino nos había unido. Las citas se sucedieron y con cada encuentro la conexión se hacía más fuerte. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, miedos y hasta compartimos nuestros proyectos más ambiciosos. Fue entonces cuando decidimos dar el paso y comenzar a vivir juntos. Todo parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo, con el tiempo, Marcos comenzó a cambiar. Lo que inicialmente interpreté como celos tiernos se transformó en una posesividad asfixiante. Comenzó a criticar mi forma de vestir, mis amistades e incluso mi trabajo. Los hermosos momentos que compartíamos se volvieron cada vez menos frecuentes, reemplazados por discusiones y reproches. Aunque intentaba justificar su comportamiento, convenciéndome de que era solo una fase, la situación solo empeoraba. La relación se volvió abusiva, primero emocionalmente y luego físicamente. Marcos, el hombre del que me había enamorado, parecía haber desaparecido, dejando en su lugar a alguien irreconocible, capaz de infligir dolor sin remordimiento. La última noche que pasé bajo ese techo, las cosas escalaron a un punto de no retorno. Tras una discusión trivial, Marcos perdió el control y se volvió físicamente violento. Fue aterrador y en ese momento supe que tenía que escapar para proteger mi vida. Con la ayuda de amigos y mi familia, logré salir de esa situación. Fue un proceso largo y doloroso, pero también de mucho aprendizaje. Aprendí sobre la importancia de reconocer las señales de alerta, de escuchar a mi intuición y de no ignorar los patrones abusivos bajo la excusa del amor. Esta experiencia me enseñó que, aunque la búsqueda del amor es válida y hermosa, también es crucial protegerse a uno mismo. Las plataformas de citas pueden ser herramientas maravillosas para conectar con otras personas, pero es fundamental proceder con cautela, estableciendo límites saludables y nunca ignorando las señales de alarma. Hoy, con el corazón en proceso de sanación, sigo adelante, más fuerte y sabia. Aunque el camino hacia el amor verdadero puede estar lleno de obstáculos, también está lleno de esperanza y posibilidades. La clave está en no perderse a uno mismo en la búsqueda y recordar que el respeto y la seguridad son fundamentales en cualquier relación. Salvado por la tormenta. Soy Hernando, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado, sumergiéndome en una trama que jamás habría imaginado. Todo comenzó tras el fin de mi relación con Gladys, un amor que, por más que intenté, no logré olvidar. En medio de mi desesperación y soledad, decidí buscar consuelo en las aplicaciones de citas, esperando, quizás ingenuamente, llenar el vacío que ella había dejado. Durante semanas deslicé perfiles sin encontrar a nadie que realmente capturara mi interés, así que seguí mandando mensajes a mi ex, pero ella me dejaba en visto. Pero de pronto, de tanto deslizar perfiles en la app, apareció Julia. Hermosa, inteligente y con sueños que resonaban asombrosamente con los míos, sentí una chispa de esperanza. Sin embargo, a pesar de este nuevo comienzo, no podía dejar de enviarle mensajes a Gladys, aferrándome a la ilusión de una reconciliación que, en el fondo, sabía imposible. Traté de darme una oportunidad a mi vida amorosa con Julia. Las cosas avanzaron rápidamente. Nuestros encuentros casuales se convirtieron en citas más personales, compartiendo cafés, películas y largas conversaciones que parecían prometer algo más. Entonces, decidimos pasar un fin de semana juntos en una cabaña de campo, un lugar apartado que parecía el escenario perfecto para fortalecer nuestra relación. Pero lo que comenzó como una escapada romántica se transformó en una pesadilla. Una tormenta estalló aquella noche, cortando la electricidad y envolviéndonos en una oscuridad total.
Fue entonces cuando Julia, con voz temblorosa, reveló la aterradora verdad. Todo había sido una trampa. Un individuo llamado Max, que según ella estaba extorsionándola, amenazando a ella y a su familia, le había ordenado seducirme para vengarse. La razón era increíblemente personal. Yo le había estado enviando mensajes a su novia, Gladys, sin saber que estaba involucrada en este juego perverso. El pánico se apoderó de mí. La revelación no solo explicaba el silencio de mi expareja Gladys, sino que también me colocaba en una situación de peligro inminente. Julia estaba tan asustada como yo, perdida en una red de manipulación que la había llevado a jugar un papel contra su voluntad. Cuando la luz volvió, nuestros ojos se encontraron en una mezcla de miedo y determinación. No sé qué hacer, confesé, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Julia, con una valentía que hasta entonces no había percibido, tomó mi mano y dijo: «Pero nos iremos juntos». Sin pensarlo, salimos corriendo de la cabaña, dejando atrás la oscuridad y el terror. No habíamos avanzado mucho cuando una explosión sacudió el aire detrás de nosotros. Volteando, vimos cómo la cabaña que habíamos abandonado segundos antes era consumida por las llamas. El shock y la adrenalina nos empujaron a seguir corriendo, sin rumbo, solo impulsados por el instinto de supervivencia. Aquella noche, Julia y yo nos convertimos en fugitivos de un destino que nos superaba, unidos por circunstancias que ninguno de los dos había buscado. A pesar del miedo y la incertidumbre, una extraña sensación de libertad nos invadió mientras nos alejábamos de la casa en llamas. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero estábamos decididos a enfrentarlo juntos, lejos de las sombras del pasado y de las trampas que otros habían tendido para nosotros. Datos, mitos, misterios, paranormal, entre otros. Deja tu comentario si quisieras escuchar sobre algún tema en especial o si quieres narrar tu experiencia. Hasta la próxima.